Buenas noches. Mi nombre es Carlos Contreras Carranza. Soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica y tengo mucho gusto en dar inicio a esta mesa central con el tema de economía y desarrollo en una perspectiva de largo plazo. La idea de esta mesa es discutir cuáles han sido los patrones de la evolución económica del Perú en la era republicana. ¿Qué grandes hitos han marcado este devenir económico? ¿Cuáles han sido los obstáculos más persistentes? O ya les digo, las características más reiteradas o resaltantes de nuestra evolución económica, pensando en cómo podría ser el tercer siglo de la evolución de la economía republicana. Para reflexionar, repensar la República, como es el título de este congreso, contamos con tres expositores a quienes voy a presentar rápidamente, quienes van a compartir con nosotros sus ideas respecto a las preguntas que he señalado. El primero de ellos es el profesor Richard Webb, a quien voy a presentar rápidamente, pero doy los nombres de los otros dos, la profesora Catalina Vizcarra y el profesor Jan Lust. Voy a presentar cada uno en su momento, entonces comienzo con el profesor Richard Webb, quien va a ser el primer expositor. Richard Webb es economista peruano, estudió economía y geografía en la Universidad de St. Andrews, en Inglaterra, y luego hizo un doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Ha sido presidente del Banco Central de Reserva en dos ocasiones, entre 1980 y 85, durante el gobierno de Belaúnde y luego entre los años 2001 y 2003 en el gobierno de Alejandro Toledo. Ha sido funcionario internacional, profesor en diversas universidades peruanas, incluyendo la Universidad Católica, cuyo departamento de economía dirigió en su época inicial, y es autor de varios libros sobre la economía peruana. Quizás uno de los más conocidos es su libro sobre la distribución del ingreso en el Perú, que publicó junto con Adolfo Figueroa. Y su libro más reciente se titula Conexión y Despegue Rural. Actualmente, Richard Webb dirige el Instituto Perú de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, Richard, entonces te voy a dejar por el espacio de 15 a 20 minutos para que presentes tus ideas. Cuando ya se hayan cumplido los 15 minutos, les voy a avisar por el micrófono que les quedan solo unos minutos para que vayan cerrando su presentación. Pero ya saben que todavía pueden tomarse unos minutitos en ese momento. Entonces, bienvenido, Richard, y te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha? ¿Se me está escuchando? Se te escucha. Bueno, he aceptado con entusiasmo esta invitación. Hace un par de años que no sé cómo fue, pero empecé a mirar nuestra historia, que nunca antes he estudiado. Casi no conocía yo de nuestra historia ni política ni económica. Entonces, ha ido creciendo mi entusiasmo en función del tiempo que le vengo dedicando a esto, que ahora ya hace un año es mi trabajo total y espero seguir. Pero digo todo esto para señalar
he llegado como novato al tema de nuestra historia y entonces mi mirada es la de un novato de economista y estoy empezando a mirar cosas que en verdad, o a ver en estos 200 años, cosas que para mí no estaban nada claros y que quizás no son exactamente lo que he estado leyendo. Y me he quedado con mucha confusión y dudas y deseo de aclarar cosas. Y en este esfuerzo, el trabajo de Bruno Seminario ha llegado en un momento extraordinariamente oportuno para mí y creo que para todos. O sea, mi lectura del trabajo de Bruno Seminario es que ya para siempre va a marcar un antes y después en cuanto a cómo miramos a nuestra historia económica. Y algo de eso creo que voy a tratar de explicar con la ayuda de algunas láminas. Si podríamos poner la primera lámina, por favor. Tú la tienes, Camila, ¿no? Sí, ya. Ahí está. Bueno, este es un resumen del desarrollo económico del Perú en 200 años. ¿Cuánto se ha logrado? Y el resultado, según estos datos que son de Bruno Seminario, pinta un resultado que para mí es algo diferente a la mirada o la interpretación común y repetida sobre lo que se presenta como un fracaso, una inhabilidad para aprovechar oportunidades, una pésima gestión. Independientemente de qué gestión hay detrás de esto, el resultado, según estas cifras, nos dice que el crecimiento económico del Perú durante 200 años equivale al logrado por la misma inventora de la Revolución Industrial en Inglaterra, el Reino Unido. Incluso sobrepasó el crecimiento que logró el Reino Unido, que en 200 años promedió 2% al año, mientras que el Perú promedió 2,8% al año. E incluso nuestra tasa supera al de algunos otros países de enorme crecimiento inicial como Alemania, como Japón, y es igual al logrado por México. Hay algunos países ciertamente que nos superan, pero aquí no se pinta al Perú como un caso fuera del lote de los países que hemos estado tratando de desarrollarnos en los últimos 100, 200 años. El resultado peruano es muy comparable, incluso superior a muchos de los demás países, incluso de los más industrializados hoy día. Entonces, inmediatamente se presentan las preguntas, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Tenemos historia tras historia que nos examina errores y fracasos y estar a la deriva, una serie de tremendos errores de política en ambos siglos. Y sin embargo, el resultado total, final de 200 años, según estas cifras, es muy comparable
y hasta superior al de los países más desarrollados. Entonces, claro, esto es crecimiento total del PBI, no per cápita. Y si seguimos con mucha pobreza, claramente tiene que ver con que este crecimiento del PBI también fue acompañado por una expansión demográfica muy, muy alta. Entonces, ya nos presenta otra situación. Pero, de todas maneras, creo que hay que enfatizar que si el Perú no se ha desarrollado tanto como hubiéramos querido, aquí hay dos elementos que hay que separar. Uno es el crecimiento productivo mismo y del otro es el demográfico. Y el crecimiento productivo mismo sí fue extraordinario, como nos dice Bruno con estas cifras. Ahora, si pasamos al siguiente lámina, aquí hay un segundo descubrimiento que nos da Bruno. Aquí, estas son cifras de Bruno Seminario, donde la definición de PBI informal y PBI formal es mía, no de Bruno, pero yo he definido como PBI formal la economía más o menos como hoy día se usa el término formal, registrada, la economía registrada. Entonces, la economía registrada, en la mayor parte de todo este periodo ha sido o ha consistido en las exportaciones, en el presupuesto del gobierno, y en alguna manufactura más moderna. Y si uno mira la producción o el PBI que corresponde a esas actividades, uno ve que en todos los 200 años, la parte registrada nunca ha llegado ni siquiera a la mitad del PBI. Y en el primer siglo ha sido más como una cuarta parte nomás. Y entonces las 3/4 partes en el siglo anterior, o del siglo XIX, ha sido una economía que hoy día usamos la palabra informal, en verdad lo estoy usando en el sentido de no registrada, y del que se sabe poquísimo. Entonces, Bruno, claro, tampoco sabe o sabía, pero ha hecho adivinanzas muy inteligentes. Y aquí la construcción de cuentas de PBI, que fue algo que yo también he hecho en mi vida, fue mi primer trabajo, incluso en el Banco Central. Llegué de la universidad y me sentaron un escritor y me mandaron estimar el PBI del Perú. Y me pasé 3-4 años haciendo eso. Ya existían cifras, pero había una serie de problemas en las cifras, entonces yo esencialmente los rehice. Y el Banco Central, que entonces era la entidad encargada, publicó finalmente esas cifras y yo tuve esa experiencia. Entonces, y nosotros mismos en el Banco Central dividíamos el PBI entre lo que llamábamos nosotros registrado y no registrado. Era el término que se usaba. Y el no registrado, claro, hoy día usamos el término informal, es básicamente lo mismo. En el siglo XIX, mucho más era no registrado. Entonces, si bien algo de esto se intuía, algo se sabía, y más,
en realidad yo creo que no hemos tenido ninguna idea, y creo que no hemos querido tener una idea de cuán grande ha sido esta economía no registrada. Y especialmente en el siglo XIX, repito, estamos hablando de las 3/4 partes, pero incluso después ha sido del orden de 60%, más o menos. Entonces, esto yo creo que nos obliga a dos cosas. Uno es tener mucho más cautela con relación a conclusiones acerca de qué sucedió realmente en todo este periodo o en cualquier periodo, subperiodo. Y lo otro es que yo creo que nos obliga ya a poner mucho más atención a descubrir ese sector informal. Y ahora, por lo que veo de mi lectura y estoy aprendiendo de historia, y veo que hay más y más estudios que son monografías, que se acercan más a lugares, a temas específicos y donde se pone alguna luz sobre actividad que no es parte del PBI formal. Pero creo que estamos recién empezando, lo que va a ser sin duda una tarea enorme y de mucho tiempo para tener una idea más cierta de lo que hemos tenido hasta ahora, de lo que verdaderamente ha sido nuestra economía, por esa falta de información sobre el PBI informal. Ahora, aquí he puesto un datito abajo, que es el PBI guano y salitre, que como se ve, es más o menos 4, 5, 6% del PBI nacional durante unos cuantos años, y durante ese periodo de unos 30 y pico años, en promedio llegó a ser como 5 o 6% del PBI. Digo eso porque mucha de nuestra historia del siglo IX ha sido escrita como que si el guano y el salitre era lo fundamental. Pero el guano y salitre fue una parte sumamente reducida de la economía total, incluso en esos periodos. Y ciertamente de todo el siglo XIX. Porque antes y después fue cero. Bueno, entonces, si vamos al siguiente lámina, por favor. No, creo que nos hemos saltado una. Ahí está. Bueno, uno de los componentes, o el componente más importante de esa economía informal, claro, ha sido el agro. Y el agro, no exportación. Y sobre eso sigue habiendo muy poca información. Y entonces es interesante mirarlo desde más de afuera, que es lo que trata de hacer este cuadro. Si vemos qué ha pasado con la población, ya sabemos, hubo una explosión demográfica. La población, 1 y pico millones de 1821, llegó a ser algo como 4 y pico millones en el 29, y, perdón, 5, creo que es más como 5 millones
y hoy día está en el orden de 30 millones. Esta explosión demográfica planteó un reto de una crisis malthusiana. Para ponerle un poco de números, aquí he puesto la población en el año 1821, 1820, perdón, de un millón y pico. En el 29 llegó a ser más como 5 millones, pero ya estábamos importando alimentos que resolvió una parte del problema de la necesidad de alimentos para esos 4 millones. Pero ya en el 2017, el total son 30 millones, pero como son más o menos 5 o 6 millones de población que podríamos decir su necesidad alimentaria está cubierta por importaciones, pero quedaba como 25 millones de personas para los cuales no se estaba importando alimentos y que entonces si comían era con alimentos producidos en el Perú. Entonces, lo que yo veo en este gráfico es que nuestra agricultura ha respondido de una forma extraordinaria a esta necesidad de alimentos que vino con la explosión demográfica. Richard, te quedan 3 minutos. Ya, pues pasamos a la siguiente lámina, por favor. Rapidito. Entonces, me parece que una necesidad tremenda es, para entender la historia, es explicar cómo se logró esa expansión en el cultivo agrícola. Casi todo lo que yo leo sobre la agricultura menosprecia o es fatalista, pesimista con relación a la capacidad de expansión de la producción agrícola. Y sin embargo, sabemos o podemos deducir que sí ha habido una expansión enorme en la agricultura, en la producción agrícola. Entonces, eso tiene que haber venido de dos posibles fuentes, o más hectárea cultivada o más productividad en el campo. Aquí está la cifra del área cultivada y lo que vemos es que ha habido una explosión especialmente desde el año 29, que tenemos cifras más ciertas, que creció de 1,5 a 4,2 millones de hectáreas cultivadas. Bueno, pero eso no es nuevo, no es mayormente áreas de irrigadas nuevas de la costa. Mucho de esto es en la sierra y en la selva. Y eso es minifundio o fundos medianos. Entonces, aquí hay una explosión de actividad, de respuesta por pequeños y medianos agricultores que yo no creo que hay una buena historia de eso, un buen entendimiento. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esto es otro aspecto de lo que ha sucedido que creo que necesita mucho examen si queremos entender cómo es que el país ha elevado su PBI, incluso su PBI per cápita tanto. Y se trata de la desruralización. Yo le pongo el título de liberación de esclavitud rural, porque yo no creo que se entiende bien que la residencia rural es una esclavitud. La gente que ha vivido, especialmente en el campo rural peruano,
donde realmente es dificilísimo, siempre ha sido difícil ir de un lado a otro. Entonces, las opciones económicas que uno tenía estaban, para la población rural, estaban limitadas a su espacio directamente. Y a las poquísimas oportunidades que eso ofrecía era trabajo duro, difícil, de poquísima productividad, con toda clase de problemas, y sin la opción de aprovechar sus capacidades productivas de otras formas. Entonces, salir del área rural, esto ha significado una multiplicación de las oportunidades productivas de la gente. Y eso es lo que ha sucedido. A partir del año 29, especialmente, se ha dado una reducción enorme en el porcentaje de la población rural. Y eso ha significado que esa gente que se ha trasladado a áreas urbanas ahora tiene muchísima más flexibilidad y formas de aprovechar sus capacidades, y eso ha tenido mucho que ver con el aumento en el ingreso promedio. Inclusive esto tiene que ver con las economías de aglomeración que vienen con la residencia en urbes, en áreas urbanas donde se multiplican la facilidad de conexión y de aprovechamiento de las capacidades productivas de la gente. Entonces, en esa aglomeración urbana está mucho, creo, de la explicación del desarrollo tan alto del PBI que hemos logrado. Entonces, esa es la última. ¿Hay una lámina más? No, sí. Bueno, esa era la lámina. Ok. Este es el final. Estoy poniendo preguntas, en verdad, Sí. que yo mismo ojalá quisiera, pero ojalá mucha gente se dedique a ayudar a explicar, entender. Muchas gracias, Richard. Te agradezco además la mención a Bruno Seminario, porque inicialmente cuando organizamos este panel habíamos pensado en él como una figura central para estas reflexiones. Él, de hecho, estaba ya hospitalizado en ese momento, pero con la expectativa de poder recuperarse y estar presente esta noche con nosotros. Todos sentimos mucho su partida, pero nos ha dejado una obra que permite plantear preguntas como lo has hecho, Richard, y creo que estos gráficos, estas estadísticas que nos das, ciertamente nos invitan a pensar de una forma diferente la historia económica peruana y a plantear preguntas también novedosas. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra segunda expositora, la doctora Catalina Vizcarra. Catalina Vizcarra es economista, se licenció en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego fue a estudiar un doctorado en los Estados Unidos, donde se graduó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con una tesis sobre mercados y jerarquías en el periodo colonial tardío de Hispanoamérica. Estudió el monopolio del tabaco en el virreinato peruano entre 1752 y 1813. Desde el año 2003 es profesora en la Universidad de Vermont, en los Estados Unidos. Antes lo fue en la Universidad de Calgary, en Canadá. Tiene varios libros publicados, el último de los cuales se titula Deuda y compromisos creíbles en América Latina, el endeudamiento externo peruano entre la independencia y la posguerra con Chile, que publicó el Banco Central de Reserva y el Instituto de Estudios Peruanos en su colección de Historia Económica. Katy es experta en temas de instituciones económicas, desarrollo económico e historia económica peruana y latinoamericana,
y está preparando ahora estudios sobre el impuesto al salitre en Chile y las consecuencias que para México tuvo la guerra con los Estados Unidos. Adelante, Katy, te escuchamos entonces. Bueno, Carlos, primero que nada, mil gracias por la invitación. Estoy encantada, la verdad encantada de estar con ustedes y de compartir esta mesa, bueno, con todos los miembros de la mesa y de hablar de temas tan interesantes, tan importantes para todos nosotros, ¿no? Yo voy a tener que compartir mi pantalla y déjame ver si... Sí, estamos viendo, sí. O sea que está, ya, perfecto, estamos bien entonces. Sí. Muy bien. Ok. A ver. Yo también quería empezar a conversar con ustedes citando a Bruno Seminario, ¿no? Su trabajo, como ya lo han dicho Richard y Carlos, es hoy día indispensable para hacer cualquier estudio de largo plazo de la economía peruana. La contribución de Bruno es simplemente invalorable. No sé de qué otra manera ponerlo, ¿no? Pero es realmente una contribución de la cual nos estamos beneficiando todos, ¿no? Yo quería, lo que pensaba hacer es un poco presentar su idea central, ¿no? Una de sus ideas centrales, ¿no? En principio acá lo que ven aquí es este gráfico de... esa es la serie, digamos, que él reconstruyó, ¿no? Del PBI peruano desde 1600 hasta el 2011. Y lo que he resaltado en el gráfico, ¿no? Son las etapas de crecimiento de la República, ¿no? De la etapa republicana. Entonces, lo que aquí podemos ver es que tenemos 4 etapas básicas, ¿no? De crecimiento: la era del guano, ¿no? En el siglo XIX, la República Aristocrática de principios del siglo XX, un poco antes, pero más o menos del 90, de 1890 a 1920, por ahí. Luego el desarrollo hacia adentro, ¿no? Y finalmente el boom actual, ¿no? Ahora, lo que destaca, ¿no? De este gráfico es que las etapas de crecimiento más dinámicos, ¿no? O más dinámicas fueron precisamente las de crecimiento hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que quería mencionar. Luego, en este gráfico, quería mostrarles las crisis, ¿no? En las que Bruno definitivamente enfatiza, ¿no? Tenemos la crisis de la independencia, la guerra con Chile, la Gran Depresión y por último la crisis de los 80, ¿no? Y lo que podemos ver en el gráfico es que la crisis de la guerra con Chile fue definitivamente la más dramática, ¿no? Seguida por la de la independencia y luego la de los 80s. Y luego finalmente la de la Gran Depresión, de la que nos recuperamos relativamente rápido, ¿no? En fin, esos son los datos básicos, ¿no? Y lo que yo quería comentar un poco es, obviamente quería un poco comentar la interpretación de Bruno, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Bruno? ¿Cuál es su interpretación básica de la cifra, ¿no? Y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Bruno nos dice que la economía peruana se caracterizó por periodos de crecimiento bastante dinámicos, y eso ya nos lo ha contado Richard Webb, ¿no? Definitivamente esta es la visión de Bruno, una visión muy optimista, ¿no? Como la de Richard, ¿no? De las etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, las etapas de crecimiento fueron geniales, ¿no? El problema, según Bruno, fueron las crisis, lo duras y largas que fueron, ¿no? Y lo difícil que fue para todos, digamos, para todos los gobiernos que las enfrentaron, lo difícil que fue, digamos, manejarlas, ¿no? Entonces fueron crisis duras, largas, muy difíciles, ¿no? Bruno muestra, una de las cosas que hace que es muy interesante, ¿no? Él nos muestra que si excluimos, ¿no?, los valores extremos,
de nuestras tasas de crecimiento, ¿no? Lo que se ve es que nuestra tasa de crecimiento promedio, ¿no?, nos habría llevado a alcanzar un PBI per cápita que sería alrededor del 9% más alto que el español, ¿no?, hoy día, y solo 12% inferior, digamos, al del Reino Unido, ¿no? Entonces, finalmente lo que nos está diciendo Bruno es que sin los eventos extremos, el nivel del desarrollo del Perú sería similar al de cualquier país europeo, ¿no? Y él está pensando realmente en nuestras crisis. Sin esas crisis dramáticas, ¿no?, largas, difíciles, estaríamos mejor que España, ¿no? Entonces, finalmente, en base a todas sus digamos, sus cálculos, en base a todas las cifras, ¿no?, y a la evolución de las cifras, lo que termina diciéndonos Bruno es que el verdadero drama, si es que tenemos un drama, ¿no?, el verdadero drama de nuestra trayectoria, ¿no?, de nuestra trayectoria durante la República, ¿no?, es nuestra fragilidad, ¿no?, lo difícil que se nos hizo manejar las crisis. Bruno realmente presenta este punto, ¿no?, como un asunto relativamente excepcional, pero en realidad este es un patrón, ¿no?, típico, este patrón de altas tasas de crecimiento seguidas de estrepitosas caídas, qué sé yo, es un patrón típico, ¿no?, de economías emergentes, ¿no? Y eso lo ha mostrado, por ejemplo, North Wallis y Weingast en uno de sus últimos trabajos, ¿no? Bueno, es un trabajo del 2009, ¿no? Pero eso, digamos, se ha mostrado digamos, de manera más general, ¿no?, para economías emergentes, en desarrollo, qué sé yo. Entonces, lo que me parecía, lo que yo quería discutir un poco, ¿no?, con ustedes, o compartir, es digamos, explorar un poco juntos, ¿no?, de dónde es que viene esta fragilidad, ¿no? Seminario detecta esta fragilidad, que ya es que ya es una contribución enorme, ¿no?, pero no responde a la pregunta de dónde viene, ¿no?, de dónde viene este tipo de comportamiento económico. Ahora, hoy los trabajos que analizan preguntas de esta naturaleza, ¿no?, enfatizan en una serie de variables que van mucho más allá de variables económicas, o incluso de las instituciones, ¿no?, que ha sido un poco la obsesión de las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Todos estábamos hablando de instituciones, ¿no?, todo el tiempo. Y está muy bien que hablemos de instituciones, ¿no? Pero hoy día los trabajos los trabajos más recientes, ¿no?, dentro de la historia económica, están enfatizando en otras variables que son realmente interesantísimas, esenciales, y que nosotros hemos explorado muy poco, ¿no?, para el caso peruano. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al análisis de la sociedad civil, ¿no?, de la cultura, ¿no?, como variables a añadir, ¿no?, en esta exploración de las causas de nuestro, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de las causas de no estar como quisiéramos estar, ¿no?, de no estar un poco más cerca de los países que llamamos avanzados. Un trabajo que yo quería citar muy brevemente digamos, que ha entrado en este tipo de análisis, es el trabajo que es muy bonito, realmente, este trabajo de Acemoglu y Robinson, El pasillo estrecho, ¿no?, que publicaron en el 2019. En ese trabajo nos hablan la idea central realmente del trabajo es de entender este desarrollo, ¿no?, del Estado democrático, consolidado, efectivo, ¿no?, de las economías avanzadas, entender que ese desarrollo es un producto de una coevolución o evolución conjunta de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces ellos trabajan mucho ahora con la sociedad civil, y están tratando de entender esa asociación, ¿no?
Entonces, lo que nos dicen es que en sociedades, ¿no? En economías donde la sociedad no se desarrolla junto con el Estado, ¿no? En sociedades débiles, uno acaba con un leviatán real, ¿no? Un Estado, digamos, despótico y autoritario, ¿no? Como el Estado chino, por ejemplo, o bien con una suerte de leviatán de papel, ¿no? Es, creo, lo que está detrás de esta fragilidad de la que habla Seminario, el Estado o el leviatán de papel, ¿no? Y los leviatanes de papel, ¿no? Son estados, ¿no? En principio, Acemoglu y Robinson los califican como estados inefectivos, con poco poder social y poco poder estatal, ¿no? Los califican como una suerte de equilibrio donde las élites encuentran provechoso tener un Estado débil y el Estado tiene poca legitimidad. Entonces, yo creo que no es difícil estar, digamos, de acuerdo con el hecho de que el Estado peruano parece calzar muy bien con esta caracterización, ¿no? Pero dicho eso, ¿no? Es importante tener en cuenta o pensar en que hay leviatanes de papel y leviatanes de papel, ¿no? El Estado peruano de inicios de la República no es pues el Estado peruano del siglo XXI, ¿no? Es imposible realmente en el tiempo que tenemos aquí de adentrarnos en estas diferencias, pero lo que pensé, y no sé si me va a dar el tiempo finalmente, pero lo que pensé fue hacer una suerte de ejercicio de comparación, ¿no? De nuestro primer boom de la época republicana, el boom del guano, con el boom reciente, y ver qué sacamos de esa comparación, ¿no? Y la pregunta de fondo, por supuesto, es, sí, no por supuesto, pero la pregunta de fondo que me parece interesante, digamos, tener en cuenta es si es que simplemente estamos en más de lo mismo, ¿no? O si algunas dimensiones, ¿no? de nuestro leviatán de papel han cambiado para mejor o no para mejor, ¿no? Eso es lo que quisiera conversar con ustedes en los siguientes minutos. Entonces, a ver, el primer y el último boom de nuestra historia republicana, el boom del guano y el boom de inicios del siglo XXI. El boom del guano, ¿no? A ver, todos creo que entendemos que el siglo XIX fue escenario, ¿no? De posibilidades económicas espectaculares, ¿no? Gracias al guano y a los nitratos, ¿no? Sin embargo, como sabemos, muchos ven en el siglo XIX un fracaso tan espectacular como las oportunidades que tuvimos, ¿no? Gutenberg, por ejemplo, en su artículo Buscando Leviatanes, un artículo relativamente reciente, muy interesante, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que en la década de 1890 el país estaba tan atrasado con sus enormes divisiones étnicas y opresiones como lo había estado en la etapa colonial, ¿no? Y yo creo que esta visión todavía hoy día es bastante común, ¿no? Y yo lo que quería hacer acá, y en esto estoy completamente de acuerdo con Richard y con Bruno, ¿no? ¿Por qué no tenemos una visión un poquito más optimista, ¿no? Logramos mucho en esta época, y eso es lo que quiero subrayar aquí, a pesar de las desgracias, ¿no? Los trabajos de los últimos años, ¿no? Y estoy hablando de los últimos tal vez 5, 6, bueno, no sé, 10 años, yo creo que nos permiten tener una visión un poco más optimista del periodo. Investigaciones recientes, ¿no? Enfatizan en la importancia de las inversiones productivas, ¿no? Particularmente en la agricultura de exportación, en el sistema financiero, ¿no? Sobre el sistema financiero, muy recientemente Segarra ha tenido algunos trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces esta visión antigua, qué sé yo, no tan antigua, ¿no? Pero esta visión que teníamos, ¿no? De la etapa del guano como un enclave o como una sociedad rentista, ¿no?
eso ya no creo que calza con las nuevas, con los nuevos aportes, ¿no? Ahora, otro asunto genial es que Seminario, gracias a Seminario, tenemos una idea, ¿no? De cuál fue la tasa de crecimiento del periodo, ¿no? De 1820 a 1870, el PBI per cápita peruano creció en más del 100%, ¿no? A pesar de lo larga y costosa que fue la crisis de la independencia, ¿no? Entonces esto, bueno, estamos hablando de 50 años, sí, pero fueron 50 años duros, ¿no? Digamos, de donde veníamos, yo creo que esta cifra es bastante... yo la verdad que quedé bastante contenta cuando vi que teníamos un resultado como el que nos presentó Bruno, ¿no? Por otro lado, últimos trabajos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? El último trabajo, por ejemplo, de Contreras, Gruber y Maceo, ¿no? Que nos hablan del desarrollo de la desigualdad en esta etapa. Es un trabajo importantísimo, ¿no? Porque ahí aprendemos que, bueno, cosas que de alguna manera sabíamos, ¿no? Sabíamos que, claro, en términos de derechos las cosas cambiaron, ¿no? Tenemos la abolición de la esclavitud, del tributo indígena, etcétera, pero Contreras y sus coautores nos muestran, ¿no? Evidencias sobre ¿no? el crecimiento de la población indígena, ¿no? El ascenso de la población mestiza, política y socialmente, ¿no? Y bueno, en fin, su relato es muy interesante, ¿no? Y uno entiende que sí, o sea, a pesar de que sí, sabemos que en algunos casos los derechos estaban en el papel, pero ahí quedaban, vemos que, bueno, pues no todo quedó en el papel, ¿no? En fin, en el campo de la desigualdad de ingresos, ¿no? Ahí sí tenemos más problemas en estimarla, ¿no? Porque no tenemos los datos. Últimamente han habido, desde hace unos años, ¿no? En los últimos 5 años tal vez, hemos tenido varios trabajos sobre el bienestar, ¿no? De la época del guano, y en los que más o menos todos los autores están, digamos, de acuerdo en que al principio del boom hubo, digamos, mejoras muy claras en el bienestar de ciertos sectores, ¿no? Pero hacia el final del boom sí cayeron como producto de este bienestar, digamos, cayó como producto de la inflación, ¿no? Pero Quedan lo que 3 yo quería... minutos, Tati, perdón. Ya, gracias. Lo que yo quería mencionar aquí es que estos trabajos están basados en muestras muy pequeñas, ¿no? Urbanas, entonces no podemos generalizar los resultados de esos trabajos para todo el periodo. En fin, estoy moviéndome un poquito más rápido ahora, sabiendo que el tiempo está un poco, digamos, ya nos está quedando corto. Entonces, bueno, el fin del boom, ¿no? Tenemos el estancamiento de los 70s, perdón, de 1870, de la década. Y en lo que yo quería mencionar aquí, y voy a tratar de ir un poco más rápido de lo que pensaba, espero no olvidarme de los detalles más importantes, pero déjenme decirles que, digamos, el problema fundamental que vivimos en los 70s, ¿no? Yo no creo que fue un asunto de la crisis externa o de la disminución de los recursos del guano. Realmente, en el fondo, el asunto era o fue la excesiva carga de la deuda, ¿no? Mal manejada por gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces, echarle la culpa al guano de lo que hicieron los gobernantes peruanos de la época es un poco, digamos, digamos que pone el énfasis, ¿no? en el lugar incorrecto, ¿no? No es que
porque tuvimos el boom exportador, que después caímos, que los precios, que se acabó el guano, ¿no? No, son los gobernantes, ¿no? Que, autoritarios, obviamente, que no supieron o no quisieron o no pudieron manejar la deuda de una manera, digamos, más, menos mala, ¿no? En fin, quería comentarles muy brevemente sobre un trabajo que hice con un par de otros colegas, Cicotte y Wansnyder, que tiene un poco que ver también con esta idea del estancamiento de los 70s, ¿no? En este trabajo lo que mostramos es que si no hubiera sido por la guerra, el Perú hubiera tenido unas 2 millones de libras esterlinas por año por décadas, ¿no? Eso lo estimamos, estas estimaciones las hicimos para un periodo relativamente largo. Y bueno, si no hubiéramos perdido la guerra, ¿no? Si no hubiéramos tenido que confrontar la guerra, hubiéramos estado en una posición mucho más, digamos, mucho mejor para poder lidiar con los problemas fiscales, ¿no? Y particularmente el problema de la deuda que nos cayó encima en los 70s. Ahora, el momento, lo que quería recalcar también es que el momento de inflexión en este periodo, el momento de inflexión más importante, ¿no? Fue definitivamente la guerra con Chile, ¿no? Es con la guerra con Chile, es con la guerra que la trayectoria de nuestro PBI potencial cambia en forma dramática, ¿no? Como vimos en el gráfico que les mostré al principio, ¿no? Un indicador del efecto de la guerra, me pareció que era interesante mencionarlo. Un indicador es que es precisamente aquí, con la guerra del Pacífico, ¿no? Que nuestro PBI por habitante, ¿no? Que la brecha del PBI de Chile y Perú, ¿no? Del PBI per cápita de Chile y Perú, se abre, ¿no? Si vemos estos datos que son de Madison y de Bruno y de Seminario, ven que podemos ver en los datos que en 1820 estamos Perú y Chile prácticamente a la par. 1870, al final del boom del guano, ¿no? Tenemos que la diferencia es que Perú tiene un 90 y tantos %, digamos, del Producto Interno Bruto de Chile. Y en 1913, ¿no? Después de la guerra, obviamente, la diferencia ya es muy marcada. El Perú tiene un 42% o algo así del Producto Bruto Interno chileno. Esa diferencia, esa brecha, no se cerró nunca. Es la misma que tenemos hoy, la misma que tuvimos en los 90s, ¿no? En fin, para tratar de terminar, déjenme decirle un par de cosas más. Finalmente, ¿no? Una de muchas lecturas realmente que se pueden hacer del boom guanero. El boom del guano tuvo más de positivo de lo que pensábamos, ¿no? Es una de las cosas que quería mencionar o repetir. Pero siempre, o sea, pero todavía lo pensamos como, este periodo todavía lo pensamos como una suerte de promesa incumplida, ¿no? Porque, digamos, lo que el guano no produjo, ¿no? O no creó fue una república de ciudadanos, ¿no? Que es lo que todos, no todos, pero lo que muchos soñaban, ¿no? Pero lo que yo quería enfatizar aquí es que en realidad no la podía crear, ¿no? No la podía crear. Y en esto yo creo que coinciden Contreras y Cueto, ¿no? Acá tenía una cita muy bonita de su libro, pero no me da el tiempo para explayarme. Pero en fin, yo creo que en esto Contreras y Cueto coinciden con Haber, Russo y Moore, que piensan que nos cuentan que no hay forma, ¿no? que pases de un momento, digamos, de una etapa de anarquía, como la que vivimos con la crisis de la independencia, ¿no?
a una república moderna de ciudadanos, ¿no? Eso no se ha dado nunca, ¿no? De la anarquía a una república de ciudadanos no se ha visto en la historia, ¿no? Pasar por un Estado patrimonialista parece que es de la anarquía, ¿no? Pasar por un Estado patrimonialista parece que es imposible de evitar, ¿no? En fin, el Estado en la era del guano fue un Estado patrimonialista, sus capacidades legales y fiscales fueron limitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, sin el guano, y es la última cosa que voy a decir sobre el guano, ya estoy por terminar, yo sí pienso, y esto es discutible, pero bueno, igual, pienso que sin el guano nos hubiera costado aún más avanzar ciertas capacidades del Estado. Y hubiéramos tenido una trayectoria económica probablemente más parecida a la mexicana que a la chilena, ¿no? Aquí el mismo cuadro que teníamos, que les mostré hace unos minutos, podemos ver la economía mexicana, ¿no? Del 20 al 70, México, su Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Se redujo en más del 10%, ¿no? En 13% o algo así, a comparación de lo que sucedió con el Perú y con Chile, que crecieron en más del 100%, ¿no? En fin, el boom del guano, el boom del siglo XXI y el pasillo estrecho del desarrollo. Para terminar, un par de comentarios aquí y termino. Entonces, el boom del siglo XXI fue mucho más espectacular, y digo fue porque parece que fue, ¿no? Fue mucho más espectacular que el boom guanero, ¿no? El PBI per cápita casi se cuadruplicó, ¿no? En un lapso de 20 años. Los índices de pobreza se redujeron a la mitad, ¿no? Y podría seguir. Claro, sabemos que con la pandemia muchos de estos logros han sido lamentablemente reducidos, ¿no? Pero bueno, en principio el boom espectacular, ¿no? El leviatán de papel del siglo XXI, para terminar, ¿no? Quería mencionar que es un Estado definitivamente mucho más democrático, ¿no? Con instituciones políticas horizontales, balances entre los distintos poderes del Estado, mucho más efectivas, ¿no? Que es lo que no tuvimos, ¿no? No sé si, bueno, no me da el tiempo para mencionar esto, ¿no? Pero muy brevemente, Quirós, por ejemplo, en su historia de la corrupción en el Perú, enfatiza, ¿no? Cómo esta falta de balances entre poderes fue una razón muy importante de la corrupción sistémica, ¿no? Que experimentamos durante nuestra república. Estos balances que hemos visto desde el siglo XXI, que están, por más que sí, sabemos que están funcionando a veces de una manera un poco dramática, ¿no? Y no muy eficiente, ¿no? Como hemos visto el año pasado, ¿no? Con 3 presidentes, en fin, en una semana. Pero hay algo, ¿no? Que no, hay balances que no funcionaban de la misma manera en el pasado. En fin, lo que sí quería decir finalmente es que sí tenemos más de lo mismo en un aspecto muy importante, más de lo mismo me refiero con el Estado de la etapa, con el Estado del siglo XIX, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de común, ¿no? ¿Cuál es el hilo que me parece que se puede identificar como sí, esto sí igual, ¿no? Lo que me parece que podemos resaltar es la limitada capacidad de control de la sociedad sobre el Estado, ¿no? Esta falta de equilibrio entre los que tienen el poder y los que no. Esto no ha cambiado mucho, ¿no? O lo suficiente, ¿no? En estos 200 años. Y de ahí el péndulo peruano, ¿no? Estos dramáticos cambios de rumbo, ¿no? En fin, sin una sociedad empoderada y vigilante que contenga o apoye al Estado, ¿no? y que lo legitime, ¿no? No hay modelo económico que pueda sobrevivir en el largo plazo, me parece, ¿no? Por más que los tecnócratas y economistas estemos fascinados con sus resultados, ¿no?
En fin, ahí me quedo. Gracias. Gracias, Katy. Muy interesante tu reivindicación del guano hasta cierto punto y este concepto de leviatán de papel que has puesto aquí en acción para evaluar el desempeño del Estado y su política económica. Ya habrá una segunda vuelta para reflexionar sobre esto. Vamos a darle ahora el pase al tercer expositor, el profesor Jan Lust, a quien presento brevemente. Él es economista con un grado en la Universidad de Ámsterdam y obtuvo el doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Jan Lust es profesor en la Universidad Ricardo Palma, donde es parte del comité directivo del Centro de Investigación de dicha universidad. También es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica y ha publicado un libro recientemente está titulado en inglés, pero traduciéndolo al castellano, Capitalismo, Clase y Revolución en el Perú, 1980-2016. Un libro donde, como él mismo describe, analiza las razones por las cuales la izquierda socialista no ha podido realizar su proyecto de transformación social revolucionaria. Sus intereses económicos incluyen el desarrollo político y económico del Perú, la política económica internacional, las clases sociales, movimientos sociales y temas laborales. Adelante, Jan, te escuchamos entonces por el espacio de 15 a 20 minutos. Buenas noches. Definitivamente, la persona que faltaba ahí es Bruno Seminario. No, es una... para mí es un choque que ahora escucho que Bruno Seminario murió. Yo no sabía esto. Y justamente Bruno Seminario es la persona que me llevó al Perú. Fue Bruno Seminario que me invitó a enseñar un curso de economía en Universidad Pacífico. Entonces, cuando salí de la Universidad Pacífico en 2002, 20 años no he visto, ahora yo veo que escucho que está muerto, ¿no? Definitivamente, Bruno Seminario es un gran hombre, un gran economista, y recuerdo que cuando ya estaba ahí en el Pacífico en 99, ya estaba en este libro, ya estaba en este trabajo, ¿no? Hace años estaba en trabajo en este libro sobre las cifras macroeconómicas, ¿no? Del desarrollo económico de Perú, en 99. Tanto tiempo ha costado y nos han legado un libro tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es un gran pérdida y pues es una... ¿Qué quería decir primero antes de empezar con mi conversación, ¿no? Mi exposición? En resumen del texto, de la mesa se dice hay que hablar sobre la economía y desarrollo. Y en el resumen también se hace referencia al modelo económico. El modelo económico que conviene al Perú, ¿no? Entonces, me ha dado 15 minutos, entonces voy a preparar una exposición de 15 minutos, ¿no? Voy a hablar sobre el modelo económico. Voy a hacer referencia al pasado. Voy a hablar sobre estructura económica y empresarial. Y voy a hablar sobre el futuro, ¿no? Esto, ¿no? Para mí, la ciencia económica es muy importante para entender una parte, solo una parte de la realidad peruana, ¿no? Pero esta parte que yo quiero entender no es solamente para interpretar esa realidad. Mi objetivo cuando yo estudio economía o leo sobre historia es para cambiar la realidad,
Yo no soy un filósofo. Entonces, arrancamos. Economía y desarrollo. En años anteriores se ha hablado muchísimo sobre el supuesto milagro económico peruano. Uno de los gobiernos anteriores al actual incluso planteó la incorporación del Perú en la Organización de los Países Capitalistas Más Avanzados, la OCDE. COVID-19, sin embargo, ha demostrado la realidad del desarrollo en nuestro país. Tenemos la cifra de mortalidad más alta en el mundo. Tenemos un sistema de salud colapsado. Y la expansión del virus se encuentra principalmente en los distritos con mayores niveles de informalidad. Ahí tenemos un primer problema estructural, económica, política y social. El virus también mostró una falta de capacidad de reacción por parte del Estado. COVID-19 demostró la debilidad del Estado peruano, otro actor económico, otro problema estructural. Parece que no se llevó el Estado a cabo un análisis de lo que COVID-19 realmente implicaría para los humanos. No hay planeamiento. Se pudo haber prevenido el aumento de la demanda de oxígeno y haber evitado tantas muertes. El déficit de oxígeno era mortal para muchos porque había una falta de oxígeno. Estructura de mercado, oligopolios, monopolios, falta de intervención del Estado, son temas que tenemos que discutir en la historia de nuestro país, por lo menos de los últimos 30 años. Esos problemas, ¿no?, de COVID, esperamos, son solamente coyunturales, esperamos. Definitivamente hay una salida de este túnel de muerte y de desesperación. Esa es la vacuna. La vacuna que importamos y que no producimos. Pero hay problemas de larga duración, ya mencionaron algunos, que siempre regresan a la mesa de debate. Son los problemas estructurales de nuestro país, la informalidad. El doctor Webb ya ha mostrado la economía, el PBI informal, desde 1820. Es un tema interesante, pero es un problema también. Un primer problema estructural, la informalidad. Otro, la precariedad laboral. Tercer punto, la pobreza. Y el último, los muy bajos niveles educativos, que justamente podrían ser un problema, unos problemas principales que tiene el siguiente gobierno, si quieren que el país avance con mayor uso de tecnologías. Perú está subdesarrollado hace 200 años. Ningún modelo, ahí está, hago referencia a la doctora Vizcarra, ningún modelo, en cierta forma, ¿no? Ningún modelo ha sido capaz de sacar el país del subdesarrollo. El lema de este congreso bicentenario es, ¿no?, es repensar la república. Voy a repensar un poco las bases de nuestro subdesarrollo. En cierta forma, en los últimos 200 años, bueno, he leído algo, no soy un historiador de los últimos 200 años, pero obviamente revise también la historia de nuestro país, ¿no? En cierta forma, ya 200 años, el Perú es un exportador de recursos naturales. Bajo algunos gobiernos, nuestro país ha tratado de salir de su función en la División Internacional de Trabajo, la famosa función en la División Internacional de Trabajo. Es decir, esos gobiernos, algunos nomás, buscaban la industrialización. No fue exitoso. Desde la década de 90, muchos dicen que la abundancia de recursos naturales en nuestro país ha causado justamente que somos dependientes de estos recursos naturales. Entonces, la abundancia causa la dependencia. Entonces, importante para el futuro. Y, pues, hago referencia al doctor Vizcarra. El modelo económico basado en la extracción de recursos naturales, vigentes desde la colonia, por lo menos, es nuestro destino. Siempre dependemos para nuestro bienestar
de nuestros socios comerciales se duplican los booms, los auges. Siempre dependemos del comportamiento de los mercados internacionales que determinan los precios de nuestros recursos naturales. Es importante saber esto. Toma en cuenta un cambio del modelo, un cambio a un modelo ecológico responsable, un desarrollo sustentable por parte de China podrá causar el derrumbe total de la economía peruana. China, nuestro principal socio comercial, uno de los principales inversionistas en el país, en cemento, en minería. Que ahora el Perú depende de la exportación de recursos naturales y de la inversión extranjera en la minería, no era, yo considero, no era un destino históricamente determinado por la abundancia de estos recursos naturales. El Perú es dependiente de estos recursos naturales para su crecimiento económico porque esta dependencia fue impuesta. Un posible desarrollo capitalista autóctono, lamentablemente no puedo hablar con Bruno sobre esto, un posible desarrollo capitalista autóctono fue eliminado por la misma conquista. ¿Qué habría pasado si no había esta conquista? Es decir, habría un desarrollo, vamos a decir, pacífico, homogéneo, ¿no? Evolucionario, para decirlo así. No fue así. Venía la conquista. La dependencia de nuestros recursos naturales actualmente se justifica a través del concepto, como digo, de la División Internacional del Trabajo. El Perú, según este concepto, debe concentrarse en la producción y exportación desde hace 200 años de recursos naturales porque tiene una ventaja absoluta y comparativa, como se dice. Esta función, sin embargo, no fue elegida por el país, sino asignada por el empresariado extranjero. Hoy en día hablamos sobre el capital transnacional. Además, fueron principalmente los capitales extranjeros que manejaban nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el guano, el caucho, el cobre. La dependencia del capital internacional se acompaña con la dependencia del crecimiento económico de los países capitalistas avanzados, hoy en día también con China. El desarrollo económico de Perú de hace años depende, de hace siglos, no sé si, pero hasta décadas, depende de la demanda de nuestros recursos naturales y la evolución de sus precios. Este rol de Perú en la División Internacional del Trabajo se ha traducido, ¿no?, en una estructura económica y empresarial que no permite avanzar económicamente y hace que nuestro desarrollo está estancado. Nuestra función en el capitalismo globalizado causa que no se desarrollen los sectores que producen mayores valores agregados. Los grandes inversionistas van a ir a comunicación, a finanzas y a minería. También hay industria, pero es una cuarta o quinta candidato, receptor. Actualmente, y no podemos cerrar nuestros ojos, 95% de nuestras empresas son microempresas, donde la mayoría de nuestros trabajadores, población trabaja. Esas empresas, ¿no?, son caracterizadas por bajos niveles de productividad y una falta completa de inversión en tecnología y recursos humanos. Pienso que esa es una realidad y se debe estudiar y debemos buscar dónde hay las raíces. Tengo algunas ideas, pero todos tenemos ideas, pero es un problema fundamental. El Perú, por 95%, es un empresariado de subsistencia. Las principales empresas son corporaciones extractivistas desde hace décadas. Hay que tomar en cuenta, yo he escuchado siempre, Perú avanza, Perú avanza. Perú es un país de emprendedores, hay que exportar. En 2017, el dato que manejaba yo,
algo del 30% de todos los exportadores, son 2.000 grandes empresas, ¿no? Esos 30% son 2.000 grandes empresas, son responsables del 95% del valor de nuestras exportaciones. Así, 2.000 grandes empresas son responsables por el 95% del valor de nuestras exportaciones. La contribución de microempresas, donde la mayoría de nuestra gente trabaja, ¿no? Su contribución es, bueno, para olvidar. El desarrollo tecnológico, las inversiones en tecnología están concentradas en algunos sectores y esta tecnología no está generalizada a todos los sectores. Es en algunos sectores, los más avanzados. Podríamos decir que hay una economía avanzada. Comunicación, finanzas, minería, petróleo, ¿y qué más hay? La dependencia de nuestros recursos naturales ha creado, diferentes autores han hablado sobre esto hace años, una fuerza laboral superflua. Se ha calculado que algo de 70% de PEA, la población económicamente activa, no es necesario para operar directamente el modelo económico vigente desde casi 200 años. ¿No? 200 años. La mayor parte de nuestra fuerza laboral trabaja en informalidad, como digo, es un problema estructural, bajo condiciones precarias. Pero la informalidad funciona como un sistema de seguro social, es una red de seguridad social para todas aquellas personas que no han encontrado trabajo en lo que se puede denominar una economía avanzada. Posiblemente podríamos decir que hay una cierta dualidad económica en el Perú, o una aparente dualidad económica en el Perú. Una economía avanzada, una economía de subsistencia hasta algún tiempo. Y que impide crecer, que impide tener un futuro de felicidad para todos. ¿Para qué se tenemos que apuntar, interpretar para cambiar? El capitalismo en el Perú no parece un capitalismo deformado, oficialmente deformado, por la poca cantidad de fuerza laboral que está asalariado y la existencia de una enorme cantidad de autoempleados en el campo y la seguridad. ¿No es así? Perú no es un capitalismo, Perú no tiene un capitalismo deformado. Ese es el capitalismo peruano. Ese es nuestro capitalismo, como se representa hoy. El Estado. El carácter dependiente de la economía peruana se refleja en el carácter del Estado peruano. Un Estado dependiente. Nunca hemos tenido un Estado realmente independiente. Un actor principal en nuestra economía, en nuestra historia, en la búsqueda de desarrollo sostenible. Desde su incepción, hace 2 siglos atrás, el Estado peruano fue contribuyendo a la reproducción del sistema en el centro del capitalismo mundial y a la reproducción de las relaciones políticas y económicas de dependencia. La relación entre el Estado peruano y su base económica es una relación muy particular. El Estado está determinado o dirigido, un Estado en un país periférico, porque esa es nuestra realidad, ¿no? Un Estado en un país subdesarrollado, algunos dicen emergentes, pero ¿a dónde va ese emergente? No. A lo mejor dicen un país en emergencia, ¿no? El Estado está determinado, dirigido por la economía internacional, o su base económica internacional. La economía nacional está determinada por el Estado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? El Estado en los países capitalistas dependientes como el Perú no solo necesita asegurar que la base económica nacional está alineado con la base económica internacional, sino también necesita garantizar que existe esta base nacional. Por eso se entiende que en términos generales el Estado peruano no ha sido realmente interesado en la erradicación de la precariedad laboral, porque es ampliamente conocido. Las investigaciones de nuestro colega, el gran colega señor Gamero, ha demostrado esto. En Perú no hay un trabajo decente hace años.
¿no? Parece que el Estado peruano no ha sido realmente interesado en solucionar la informalidad. El doctor Webb muestra la economía informal. ¿Por qué no hemos solucionado esto? ¿Por qué no hemos logrado, no, terminar con temas informales? Un PBI informal significa también una clase trabajadora informal. 3 minutos para acabar, Jan. Muy bien. Parece que el Estado tampoco no ha sido interesado en la erradicación de las prácticas de superexplotación. Los trabajadores peruanos son generalmente superexplotados. No es de interés de la base internacional económica del Estado peruano. En la misma línea se entiende por qué el Estado peruano no ha desarrollado y estimula procesos productivos de mayor valor agregado. Además, grandes inversiones en la educación no son necesarias porque el modelo extractivista no requiere una gran fuerza laboral ampliamente desarrollada. No se necesita mucho de esta gente. La función del Estado capitalista es dependiente de contribuir a la reproducción del sistema en el centro del capitalismo mundial y a la reproducción de las relaciones políticas y económicas de dependencia, se fortalezca por la composición social de la alta burocracia. Esta burocracia, la alta burocracia, ¿no? Los gerentes de ministerios, por ejemplo, forman parte integral de la clase dominante y es una de las bases de la famosa captura del Estado por las empresas, como explicaba el colega Durant. Nuestra dependencia, ahí voy a terminar, nuestra dependencia del desarrollo de los sectores extractivistas para el crecimiento económico hace tiempo, hace 200 años, o el rol de Perú en la División Internacional del Trabajo ha creado el país que somos ahora, que tenemos ahora. La situación de dependencia no es una base conveniente para construir el país, para construir un país con inclusión social que va a ir más allá de las políticas sociales asistencialistas. Nuestra dependencia sigue determinando el desarrollo económico, político y social del país en los siguientes años. Si no dejamos el famoso piloto automático y tomamos el timón de nuestro destino. Debemos ser conscientes que un cambio del modelo, un cambio real del modelo, es solamente posible cuando exista la base material de este cambio. Tenemos la tecnología, tenemos el capital, tenemos la gente, tenemos la visión. Porque no había esta situación, porque no había esta base, ninguna modificación se materializó o se enraizó. Se necesita una fuerza laboral altamente competente. Se necesita una generación de inversiones en tecnología en todos los sectores. Se necesita que los emprendedores salgan de sus niveles de subsistencia, entre otros. Pero construir un país va a ir más allá de cambiar el modelo. Eso significa involucrar la población en su propio desarrollo y diseñar y ejecutar planes de desarrollo económico y social que nos hace salir de la dependencia política y económica. Ahora sí, es hora para una segunda independencia. Muchas gracias, Jan. Has traído a la mesa conceptos como los de subdesarrollo, dependencia, que son interesantes seguramente para comentar en esta mesa de repensar la República. Bueno, voy a leerles algunas preguntas que han llegado del público para ustedes, de manera que le den pie a esta segunda ronda que va a ser más breve, de alrededor de 5 minutos, en las que también pueden, como les dije, comentar lo dicho por sus compañeros de panel. Entonces, una primera pregunta es para Richard Webb. ¿Hay alguna comparación con la agricultura estadounidense o europea respecto al comportamiento que acaba de mostrar respecto del agro peruano y el crecimiento? Entonces hay una pregunta ahí que pide una comparación con la agricultura en otros lares.
otra pregunta que es para todos, para quien quiera tomarla o para los tres, es si pueden darnos una apreciación, es una pregunta sobre un episodio muy concreto, de la medida que tomó el ministro Aspíllaga del gobierno de Cáceres para activar la economía, entre ellos, entre esas medidas, la ley que creó los registros públicos y la ley de bancos hipotecarios. Es una medida que ocurrió poco después de la guerra del salitre, ¿no? En la década de 1880. Una pregunta para Catalina Vizcarra. Dice, mencionó que en 50 años el PBI per cápita creció un 102%, que desde los 90 el PBI per cápita se cuadruplicó. Los cambios sociales, culturales, institucionales, tecnológicos cambian de igual manera y a la misma velocidad. 50 años o 20 años son una vida para alguien que empieza a trabajar a sus 20. ¿Podrá disfrutar del crecimiento en una generación? Y una pregunta para el profesor Lust. ¿Es posible financiar la recuperación ambiental con la formalización de la economía? Acá hay un comentario de alguien que felicita a todos los panelistas, especialmente a Jean Luz por una opinión lúcida, descarnada, pero muy necesaria. Bueno, entonces vamos a dar paso a esta segunda rueda en la que podríamos seguir, creo, el mismo orden que tuvimos en la primera. Comenzamos con el profesor Webb, luego Katy Vizcarra y cerramos con Jean Luz. Les pido por favor ser breves, entre 4 y 5 minutos, porque ya tenemos el tiempo muy ajustado. Entonces, sí. Richard, abre tu micrófono y te escuchamos. Con relación a la pregunta sobre la agricultura, en otros países, no tengo mucho conocimiento, pero sí hay un aspecto que puedo mencionar, y es que algunos de los casos de desarrollo agrícola más comentados y que caen bajo la rúbrica de la Revolución Verde, tuvieron mucho que ver con algunos descubrimientos o desarrollos tecnológicos y que pudieron masificarse porque se trataba de países donde había mucho cultivo de 1 o 2 cultivos básicos, y para los cuales se desarrollaron nuevas semillas, nuevas tecnologías. En el caso peruano, tenemos un desarrollo mucho más heterogéneo, y donde pueden haber habido, y justo esa es una investigación que falta, pero habría que constatar cuáles han sido las mejoras tecnológicas, que seguro han sido muy diversas, que han ayudado al logro productivo total que he mencionado, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, Richard. Escuchamos ahora entonces a Katy Vizcarra. Muchas gracias, Carlos. Si me permiten, yo quería empezar con un par de puntos que no me dio el tiempo de mencionar cuando estuve... un par de puntos que no tuve el tiempo de mencionar en mi presentación anterior, ¿no? Cuando me refería a los avances del siglo XXI, ¿no? El avance de la democracia, ¿no? Del sistema democrático en particular, no me refería a un avance en todo nivel, ¿no? De hecho, el desarrollo, ¿no? No es un sendero fácil y tampoco es un sendero lineal, ¿no?
nada garantiza que aunque avancemos en ciertas dimensiones, no retrocedamos en otras, ¿no? Como sabemos, en el siglo XXI hemos retrocedido en varias áreas de enorme importancia, y eso quería subrayarlo. Es importante tener eso en mente, no quería dejar una impresión incorrecta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la debilidad de los partidos, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? O su inexistencia, ¿no? La debilidad de la sociedad civil, ¿no? Que ha perdido mucho en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Como lo documentan Vergara, D'Argent, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los cambios institucionales que son necesarios para avanzar nuestro proyecto democrático, pensar en las instituciones que puedan apoyar a la sociedad civil, ¿no? Y su relación con el Estado, me parece que es de la mayor importancia, ¿no? O sea, mi posición aquí, en vez de la posición digamos, en contraposición, digamos, a la de Jan, es que desde mi punto de vista, lo que necesitamos son cambios muy importantes, ¿no? Pero marginales, ¿no? Como decía un colega mío, bueno, en fin, en cada reunión, ¿no? del departamento, qué sé yo, cuando debatíamos cómo cambiar esto, qué sé yo, cómo avanzar, cómo mejorar las cosas, los alumnos, qué sé yo, él siempre nos decía, si este asunto, digamos, como era, es que la frase era en inglés, entonces, digamos, la traducción no me sale ahorita, pero el asunto era más o menos que si no está roto, ¿no? No lo tienes que componer, ¿no? O sea, echar nuestro modelo, digamos, a la basura, cambiarlo por completo, qué sé yo, a pesar de todo lo bueno, no todo fue bueno. Hubo mucho malo y hay mucho malo ahorita, y nuestro sistema de salud y la educación, etcétera. Pero echar todo el modelo, digamos, a la basura o cambiarlo por completo porque no estamos satisfechos, bueno, no estamos satisfechos con mucho, ¿no? Pero hemos avanzado y bastante, me parece. Entonces, no compongamos lo que no está roto, ¿no? En fin, déjenme avanzar aquí con estos dos puntos que ya me distraje, y quiero terminar con estos dos puntos que quería enfatizar, ¿no? Y me estaba refiriendo a que lo que quisiera ver, ¿no? Son cambios, digamos, marginales, ¿no? Claves, ¿no? Por ejemplo, otra vez, estoy hablando de las instituciones, ¿no? Que regulan la relación entre la sociedad civil, el ciudadano y el Estado, relaciones verticales, ¿no? Digamos, en contraste con las relaciones, digamos, con las instituciones políticas horizontales, que son las que, digamos, tratan, digamos, de lograr los balances de poder, ¿no? De los poderes del Estado. Como dije en mi presentación anterior, me parece que en eso hemos avanzado, a pesar de los problemas que tenemos, ¿no? Pero en el asunto de las relaciones más bien verticales entre el ciudadano y el Estado, las organizaciones sociales y el Estado, allí estamos bastante, ahí podemos avanzar muchísimo, ¿no? Digamos, para dar un ejemplo y que puede clarificar a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El asunto de la reelección inmediata, ¿no? Que en principio nos entusiasma no tener a todos los que no creemos en caudillos populistas, no en el líder maravilloso que nos va a venir a salvar, qué sé yo. A pesar de que al menos a mí, a pesar de que esta idea de la reelección inmediata siempre me pareció, por mí, no reelección nunca, genial, si nos ponemos a pensar en los efectos no deseados, de repente podríamos, ¿no? De instituciones como esa, ¿no? Podríamos repensar el asunto, ¿no? Porque como documentó hace un par de años, que sé yo, no me acuerdo, Vergara en uno de sus trabajos, ¿no? Este asunto de no tener la reelección inmediata
termina produciendo jefes de Estado que no responden al ciudadano, ¿no? Que no cumplen sus promesas, ¿no? Y encima, en el contexto de partidos políticos débiles, el asunto se complica mucho más, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De instituciones en las que podríamos pensar para avanzar en este asunto al que me refería antes, ¿no? Este asunto de una sociedad civil, una sociedad que no está avanzando, ¿no? Junto con el Estado, que no está coevolucionando, ¿no? Con el Estado. No sé si tengo tiempo para decir un par de cosas más o... Un minuto más solamente, Katy. Un minuto. Bueno, la pregunta que me hicieron de la... no sé, pues, cómo consigues las preguntas. La pregunta Si podría disfrutar del crecimiento una generación, dado que parece que el crecimiento económico es muy lento, se den 50 años. Bueno, el crecimiento económico de los últimos, del boom del 21, ha sido impresionante, ¿eh? No es desde el 90, realmente estaba yo comparando 2000 con 2019, 4 veces más grande. Eso es impresionante. O sea, claro, sería genial si hubiéramos crecido como la China, ¿no? Pero bueno, no somos la China, ¿no? Y 4 veces más en un tiempo tan corto es una cifra espectacular, ¿no? No sé si me das un minuto Sí, más. 30 segundos, toma. 30 segundos. No sé si puedo hacer nada en 30 segundos, pero un comentario que quería hacer. Seminario, una de sus conclusiones básicas es, no tenemos que cambiar las instituciones, no es que él dijera eso, pero me refiero a que para él no era el problema institucional, no era la dependencia, ¿no? Eran más bien las instituciones que nos pudieran ayudar a manejar las crisis de una manera más, pues, digamos, más eficiente, ¿no? Y simplemente yo quería mencionar cómo hemos, en fin, si me das un minuto puedo terminar la idea, no puedo terminarla sin me lo puedo tomar, perfecto. Entonces, simplemente quería mencionar el asunto del BCR, ¿no? Su relación con el Ejecutivo, ¿no? Y la credibilidad que esta institución económica, digamos, ¿no? Esta relación del BCR con el Ejecutivo, la nueva, la de la Constitución del 93, cómo eso, de hecho, ese es uno de los elementos centrales que han permitido al país, ¿no? Acceder a capitales extranjeros para ayudarnos con la crisis, ¿no? Como vimos en noviembre del año pasado, cuando el Perú se endeudó por $4.000 millones, ¿no? En la misma semana que tuvimos estos cambios de 3 presidentes, ¿no? No en la misma semana, pero unos días después, ¿no? En la misma semana que tuvimos esta inestabilidad política tan grande, ¿no? Logramos un préstamo bastante significativo a unas tasas de interés bajísimas, y todo eso definitivamente no tuvo mucho que ver con las instituciones políticas, digamos, o cómo estaba funcionando esa esfera, ¿no? Sino con esta estabilidad, ¿no? Esta estabilidad macro que logramos gracias a las instituciones que están funcionando, algunas de ellas. Muchas gracias, Katy. Sí. Le damos la palabra ahora al profesor Jan Lust. Ya, muy bien. Ok. No sé si la supuesta independencia del Banco Central de Reserva ha creado la estabilidad. Porque, ¿independiente de qué? Yo considero y yo pienso, todos los economistas también son políticos, no existen técnicos, todo tiene posición. Aumentar o reducir el sueldo, aumentar o reducir la oferta monetaria, intervenir o no intervenir en el tipo de cambio. Es una decisión política. No creo, no existe esos técnicos. Entonces, ¿qué? Banco Central de Reserva independiente, yo no sé si es independiente, porque se escucha, ellos no están relacionados con otros intereses. Pienso que sí, después de otra pregunta sobre informalidad, pienso que sí necesitamos un cambio. Y hay que, obviamente, guardar lo que es bueno,
en este caso el Banco Central debe ser dependiente del Estado, porque el Banco Central está dirigido por personas que no han sido elegidos por la población. Ese es justamente el proceso democrático que necesitamos iniciar, incluir las personas en su desarrollo. Obviamente van a decir que soy loco en este caso, pero pienso en la democracia. Pienso que sí tenemos un cambio de modelo radical. Yo no, posiblemente soy muy sensible, pero que yo no puedo permitir que gente muera en las calles por la falta de oxígeno. Yo pienso, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y podemos decir, hay monopolios, oligopolios, hay que regular. Tendría que haber arreglado antes, ¿no? Yo pienso que gente de tercera edad que no tiene pensiones y tiene que vender caramelos en la calle, pienso, hay algo mal en el modelo. Mi madre vive en Holanda y no vende caramelos. Hay algo bueno allá también, ¿no? No considero bueno que hospitales colapsaron. No pienso, hay algo con el modelo. Entonces hay que buscar, estudiar por qué es así, qué se puede mantener y qué no. Pero yo pienso que parece que buscamos un cambio del modelo. Poco a poco, posiblemente, pero sí hay que pensar, hay que ser críticamente, hay que ver nuestro modelo, ¿no? Yo no considero bien, porque yo vivo bien, pero no considero bien que 80% de la población activa que trabaja en microempresas gana 900 soles, 1000 soles. Pienso que no es bueno. Yo gano más de 1000 soles. Hay que pensar en esta otra gente. Bueno, eso es uno. Una de preguntas tenía que ver con el tema de Cáceres, ¿no? Yo no sé nada sobre Cáceres. Lo siento mucho, no puedo opinar sobre ese tema, ¿no? Yo sé que es Cáceres, pero no esta pregunta, ¿no? Respecto a la formalización, así puede decir algo, ¿no? Yo no sé, no he calculado si con una formalización, con el aumento de ingresos por los impuestos, por ejemplo, podemos recuperar el medio ambiente. Es un cálculo realmente un poco estático, pero posiblemente se puede financiar limpieza de algunas cosas, seguramente. No sé si se puede recuperar, porque posiblemente hay daños que no se puede solucionar. Pienso, sin embargo, que la pregunta debería ser diferente. ¿Por qué hay informalidad? ¿Por qué existe informalidad? Hay estudios, hay gente que han estudiado la razón de informalidad. Podría ser razones estructurales, puede ser por voluntad, pero pienso que ahí es lo más importante. ¿Por qué existe la informalidad y cómo podemos eliminar la informalidad? Posiblemente es imposible eliminar la informalidad, ¿no? Entonces, una discusión sobre el financiamiento de recuperación ambiental es un poco una fantasía. ¿Y por qué posiblemente no se puede eliminar la informalidad? Porque uno va a atacar los intereses intereses de las grandes empresas, que justamente, o microempresas también, que lucran con la informalidad, ¿no? Entonces, que lucran con la superexplotación de nuestra gente. Entonces, en el caso que si logra la informalidad, si logramos formalizar esto, también significa un cambio en la mente de la gente. Que la gente están dispuestas a pagar impuestos. La gente está pagando impuestos. Significa mejores carreteras, mejor educación, ¿no? Entonces pienso en procesos de formalización, involucrando a la gente, hacer ver la importancia de pagar impuestos, hacer ver la importancia de formalización, los beneficios que hay para ti y para el resto, cambia también la gente, ¿no? La formalización también ayuda también a detectar dónde hay los problemas, dónde hay los problemas ambientales, y dónde hay, en este caso, empresas que justamente atentan contra el medio ambiente. Entonces, no sé si realmente se puede financiar, no he calculado esto. Sí, yo pienso que es primero importante es discutir las razones básicas de informalidad y empezar a solucionarlo. Este podría ser una gran revolución en el Perú si logramos eliminar esta informalidad y cambiar la mente de gente respecto al tema de pagar impuestos, no solamente los ciudadanos, sino también las empresas. Ok, muchas gracias, Jan. Y gracias también a Richard y a
Katy por sus intervenciones, sus comentarios. Algunas respuestas no las hemos podido dar ya por falta de tiempo o por ser datos muy precisos, pero creo que hemos tenido un conjunto de reflexiones variado, rico y valioso, por lo cual les agradezco a los ponentes. Antes de cerrar esta sesión, le doy la palabra a Camila Villavicencio, que quiere hacerles algún anuncio. Gracias, Carlos. Desde el Proyecto Bicentenario agradecemos también a los panelistas que han sido parte de esta mesa central. Muchas gracias, doctor Richard Webb, doctora Catalina Vizcarra y doctor Jan Lust, y sobre todo a ti, Carlos, que has sido moderador y coordinador de la mesa. Asimismo, le agradecemos a las personas que nos siguen a través de la plataforma Zoom y del Facebook del Proyecto Bicentenario. Y los invitamos a que sigan siendo parte del Congreso Nacional de Historia Bicentenario, que va hasta el viernes 9. Muchas gracias con todos. Gracias. Gracias a todos. Entonces nos despedimos y cerramos la sesión. Bicentenario del Perú, 2021.